Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, la casa de bolsa más grande de México, presenta Conexión Financiera. Y ya está listo con nosotros José Luis Hernández Jiménez, director comercial de Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, Grupo Bursátil Mexicano. José Luis, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, amable auditorio. José Luis, pues retomamos el tema de la semana anterior. Estábamos hablando sobre cómo perfilar a los inversionistas, el objetivo que se conlleva en este sentido. José Luis, coméntanos. Sí, rápidamente un pequeño repaso, ¿no? O sea, este perfilamiento que en la autoridad nos solicita se hace a través de un cuestionario que se le practica al prospecto a cliente. Y para nada más tocar los puntos importantes dentro de lo que es este cuestionario, pues lo que se pide o lo que se solicita es que el cliente exprese su experiencia en la inversión. Ese es un punto importante. El horizonte de la inversión, la tolerancia al riesgo, los objetivos financieros y la capacidad financiera que el cliente o prospecto tenga, ¿no? Esto con este cuestionario a nosotros nos sirve y al cliente le sirva para tener una orientación que el resultado de este cuestionario nos arroja el tipo de inversionista que es o no. Normalmente las instituciones financieras varían de poder clasificar a los clientes qué tipo de inversionista es, pero pues normalmente la autoridad o algunos bancos manejan tres tipos de inversionistas que pueden ser conservador, moderado o agresivo. Entonces, en esta ocasión hablaremos de este resultado cuando un cliente se define después de lo que puso en respuesta al cuestionario como conservador, pues quiere decir que es un perfil de inversionista de bajo riesgo y alta estabilidad. A este tipo de cliente que se le está ofreciendo, que se le recomienda bonos gubernamentales o fondos de inversión de deuda. A este cliente, por ser conservador, no se le está dando recomendaciones o no se le van a dar sugerencias o estrategias de inversión donde tenga riesgo, donde exista la renta variable. ¿Sí? Normalmente los clientes conservadores lo que quieren es, aunque el rendimiento sea poco, pero que sea constante. No quieren tener o ver minusvalías en el resultado del tiempo, de su estrategia. Entonces son clientes que no toman riesgo, ¿no? Riesgo por decirles cero. El siguiente resultado o perfil de cliente es el moderado. Este perfil está dispuesto a asumir cierto nivel de riesgo y busca mejores rendimientos por arriba de lo que se le puede llamar el rendimiento de deuda o de CETES, ¿sí? Combina algo de lo que es la deuda y con instrumentos de renta variable. Este cliente que es un poquito arriesgado, sin ser exagerado, y las estrategias que se le pueden ofrecer al cliente es una mezcla que puede ser un 30-70, 30% renta variable, 70% deuda. Entonces, ahí lo que el cliente está buscando es superar un poquito el rendimiento de lo que es la tasa libre de riesgo, que normalmente lo conocemos como el CETE, ¿o no? El agresivo, que sería el otro resultado del cuestionario, pues acepta una alta volatilidad a cambio de mejorar su posibilidad de rentabilidad, ¿sí? Invirtiendo en acciones, derivados o mercados emergentes. Este cliente agresivo, ¿qué es lo que se le hace? Pues se le hace una propuesta, una estrategia que puede ser de 80%, 70% renta variable y por cuestiones de liquidez tener un 20 o un 30% en deuda. Aunque te debo decir que hay instituciones que aparte de estas tres clasificaciones, intercalan otro tipo de resultados entre el conservador y el moderado y entre el moderado y el agresivo, de tal forma que tienen seis tipos o seis resultados de inversionistas. Sí, pero básicamente, para no confundir al auditorio, es como el resultado, el perfilamiento nos arroja básicamente estas tres modalidades de inversores de clientes. José Luis, en este sentido, bueno, la pregunta es, eh,
¿qué es lo más recomendable? Digo, puede ser un tanto subjetiva, porque puedes decir, bueno, pues, si quieres ganar mucho dinero, pues vas a ser arriesgado, vas a ser agresivo y pues vas a tener también en determinado momento alguna consecuencia de minusvalía si es que no le pegaste al objetivo. Pero ¿qué es lo que más se recomienda en la inversión? Bueno, una vez que tenemos ya definido al cliente como conservador, moderado y agresivo, hay otras cosas que el asesor financiero tiene que contemplar. Una de las cosas que tiene que contemplar es la edad, ¿o no? Porque alguien que no tiene experiencia puede contestar el cuestionario y, por decir, un joven de 40 o de 30 años, un universitario, podría ponerse en el perfil conservador y es cuando nosotros le podemos orientar a decirle, ¿sabes qué? Por la edad, creemos que puedes tú aumentar un poquito tu riesgo para mejorar en el tiempo tu rendimiento de largo plazo, ¿sí? O viceversa, si se pone muy agresivo una persona que tiene 60 años, pues también le podemos comentar, decir que a nuestra opinión no le es conveniente. ¿Por qué? Porque está siendo demasiado agresivo y quizás para poder obtener un buen rendimiento, pues no es muy adecuado el que sea un 80% o incluso hay clientes que quieren ser 100% agresivos o no. Entonces sí es muy importante, independientemente del resultado del cuestionario y que nos dé qué tipo de cliente es, pues también platicarle la visión del asesor y decirle los pormenores o no, hablarle de la liquidez, hablarle del tiempo de la inversión, hablarle del riesgo, ¿sí? Hablarle de su objetivo si es de corto, mediano o largo plazo. Entonces, sí, el perfilamiento es muy importante porque nos da la entrada, nos da la pauta para poder comenzar a asesorar al cliente, darle nuestra opinión y obviamente, pues ya en ese momento se llega a un consenso. Muy interesante, José Luis. Nos queda muy claro ya este perfilamiento de los inversionistas y bueno, pues para esto, y como bien lo estás comentando, de asesores serios que puedan dar este tipo de recomendaciones a los inversionistas, ¿dónde los pueden localizar, José Luis? Pues a nosotros nos pueden localizar en Metódica Veracruz y el teléfono celular de mi compañero Jorge de Ascó es el 2292-246840 y el mío de su servidor José Luis Hernández Jiménez es 2299-824218. Pero, Recordándoles que pues, somos asesores independientes en Metódico afiliados a GBM. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto los atendemos. claro que sí, José Luis, pues te agradezco mucho que estuviste con nosotros de nueva cuenta aquí en Conexión Financiera y dándonos todos estos datos importantes para saber, conocer cómo poder invertir nuestro dinero. José Luis, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, es un placer poder colaborar con esto y que la gente esté un poco más enterada de cómo, el por qué, el tema de las inversiones, ¿o no? Les mando un abrazo y saludos para la próxima. Igualmente, muchas gracias a José Luis Hernández Jiménez. Él es director comercial de Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, la casa de bolsa más grande de México, presentó Conexión Financiera.